Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mabel Olivera y voy a presentar esta sesión de preguntas con Elisa Cepedal. Ella es directora de Trabajo o A quién le pertenece el mundo, una coproducción de España y Reino Unido que forma parte del Festival Black Canvas. Elisa, muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Pues quisiera comenzar por preguntarte algo muy básico, que es cómo te acercaste al tema que retrata tu película. Bueno, pues para los que no hayan visto la peli, la película trata sobre el fin de la minería de carbón en los valles del norte de España, de una región que se llama Asturias, ¿no? Y yo realmente nací y crecí allá. Llevo muchos años fuera, pero bueno, mi familia sigue estando allá y tengo como unos enlaces muy grandes con esa parte de España. Y yo tenía hace varios años que ya tenía en mente hacer una película sobre el fin de la minería de carbón porque tenía una fecha de caducidad, ¿no? Que era el 31 de diciembre de 2018. Entonces fue eso, antes de que cerrasen completamente las minas de carbón, tenía la necesidad de hacer la película sobre eso. Ahora, me gustaría preguntarte sobre la forma de la película. Hay como una prioridad importante en las imágenes, sobre todo los espacios, los exteriores y demás. ¿Por qué optaste por darle como esta jerarquía? Pues la película fue cambiando mucho de forma, ¿no? Desde la concepción hasta cuando rodamos, tuvimos que hacer dos rodajes para tener más material y volver a darle forma a la película, al montaje, ¿no? Y al principio yo vengo de la ficción, todos los documentales todos los cortometrajes que he hecho han sido ficción. Entonces, al principio, la forma de la película tenía una forma más ficcionada, ¿no? Pues con un grupo de mineros recreábamos escenas y a raíz de eso, de grabar escenas con mineros y luego grabar el paisaje, que a mí me interesaba mucho, se empezó a crear un poco una tensión entre esas imágenes más documentales y las más ficcionadas, ¿no? Y, y tuve que abandonar mucho de la ficción y seguí como tirando mucho más hacia el documental. Y terminé por darle quizá también mucho menos protagonismo a los mineros en sí, sino que quise al final construir un lugar, ¿no? Con el colectivo de mineros, pero también de la gente que vive en ese sitio, porque para mí es tan importante. El cierre de las minas no solo afecta a los mineros que ya no trabajan en las minas, ¿no? Sino que afecta a un modo de vida de los valles mineros que lleva ahí pues más de 100 años. Entonces, para mí al final era mucho más importante quizás retratar el lugar, ¿no? A través de esta industria y de la pérdida de la industria. Y justo ahora que mencionas que querías retratar mucho como a los mineros propiamente, ¿no? O sea, creo que hay un esfuerzo importante como por dejar que sean ellos quienes se expresen de sí mismos. Me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿qué fue lo que procuraste al momento de hacer la película para que fueran ellos quienes se expresaran, más que una imposición, digamos, como de parte de la dirección? Pues desde el principio yo tenía claro que no quería que la voz de la película fuese mi voz como autora, sino que además todo el trabajo fue un trabajo de mucha colaboración con ellos, ¿no? Pues iba a muchas de sus asambleas y ellos me ayudaban a escribir el guión y así estuvimos como un par de años trabajando juntos. Y al final, pues no solo, es que la película yo quería que tuviese muchos puntos de vista, ¿no? Como que se multiplicase mucho el punto de vista hasta el punto de disolverlo. Entonces está, por un lado, supongo que el mío, a través de los ángulos y de lo que muestro con la cámara, ¿no? Está la voz del personaje extranjero, que es el narrador, están los mineros también, está el punto de vista de una película dentro de la película. Entonces quería como, sobre todo, que no fuese mi voz como autora. Que justo también te quería preguntar eso, ¿no? Cómo se notan diferentes, pues, inserciones de elementos. Ahora creo que respondes un poco a que te alejas como autora, pero también te quería preguntar los motivos de eso. ¿No? ¿Qué aporta el que tengamos otra película ahí? Tenemos una narración en un idioma, otra en otra. ¿Cómo que buscabas a través de todos estos elementos?
Pues lo que te cuento, la narración que viene dada por un inglés, ¿no? Por un personaje que es, para mí, o sea, no está claro en la película, ¿no? Pero para mí viene a ser un personaje como casi un antropólogo que se acerca a este lugar, ¿no? Casi a estudiar esta civilización que está a punto de extinguirse. Daba un poco una distancia entre el lugar, que para mí es una historia muy personal, y entonces creaba una distancia que yo quería también poner con la historia y conmigo, ¿no? Y luego la película que hay dentro de la película, me interesaba también hacer el enlace con casi desde un punto de vista materialista, ¿no? Es una película que está escrita por Bertolt Brecht en los años 30 y habla sobre precisamente, ¿no?, la crisis capitalista que hubo en los años 30 y la desmovilización de la clase trabajadora. Y creo que había muchos elementos comunes en la desmovilización de los mineros ahora que se terminaba la industria, ¿no?, después de muchos años de desindustrialización, y la desmovilización de la clase obrera de los años 30, ¿no?, durante la crisis. Y además, particularmente esa escena me interesaba porque habla de de cómo especulan con el café en Brasil, ¿no? Y justamente en el 2008, a raíz de la crisis económica del 2008, el banco Goldman Sachs empezó a comprar carbón colombiano y guardárselo en el puerto de Asturias para especular, ¿no? Que bajase mucho el precio del carbón local. Entonces, como que había muchos elementos ahí que a mí me interesaba también conectar, aunque no sean muy obvios y a todo el mundo no llega a hacer esas conexiones que yo hago, pero son esas las razones. Y ahora que, bueno, solo aprovecho para recordarle a quienes estén viendo esto que pueden hacer preguntas en los comentarios y que nosotros les estaremos transmitiendo acá. Y bueno, ahora que mencionas como las posibilidades de una revolución laboral, me pregunto cómo fue tu experiencia respecto a eso después de hacer la película. Parecería que hay una sensación un poco como no sé si de fracaso sea la palabra, ¿no? Pero de dificultades e imposibilidades en torno a una revolución real. ¿Cambió tu Sí, perspectiva? Sí, sobre todo durante el proceso de hacer la película, porque yo, como te digo, llevo muchos años viviendo fuera y yo tenía una imagen idealizada de la lucha obrera asturiana, de la lucha minera, porque me acuerdo de vivir muchas huelgas cuando era chavala, ¿no? En el instituto, en el colegio, me acuerdo que había muchísimas huelgas porque en los 90 empezaron a hacer planes de desindustrialización muy fuertes. Entonces el movimiento opositor a estos planes de cierre era muy grande. Y cuando yo volví a hacer la película, me encontré con un sector muy desmovilizado, como esa idealización que yo tenía de la solidaridad de los mineros y de la clase obrera allá, pues vi que totalmente había desaparecido, que había mucha individualidad, ¿no?, entre ellos. Y sí, realmente, o sea, a nivel personal me apena, pero también quería que estuviese eso, que fuese parte de la película, ¿no? Más bien por representar un poco que la colectividad que todos conocíamos de este lugar, la colectividad que se generó a partir de la mina, ¿no?, y de las luchas obreras, ya no está, ya no existe, ¿no? Y quizá pues a partir de ahí, a partir de mostrar que esa colectividad ya no existe, pues igual empecemos a reflexionar un poco sobre cómo se puede crear algo nuevo, ¿no? Un futuro mejor. ¿Y tú a qué atribuirías que ya exista como esta desmovilización? Pues las causas son muy complejas y realmente yo no quería entrar en ellas en la película, ¿no? Más bien, más que mostrar las causas del problema, quería mostrar los efectos. Pero bueno, por resumir un poco, te diría que los sindicatos mineros, hay dos sindicatos mayoritarios mineros en Asturias, y acumularon mucho poder a partir de dinero que vino de Europa, dinero que vino de España para la reindustrialización de las zonas, acumularon mucho poder y empezaron a casi actuar de una forma muy corrupta, ¿no? Entonces ahí la gente pues empezó como a acomodarse con
con quién me acerco para yo cuando me pueda prejubilar, porque los mineros se empezaron a prejubilar muy pronto. O sea, dado el hecho de que el trabajo es peligroso, ¿no? Y es un logro social que consiguieron. Pero al final se crearon como muchas redes clientelares y se terminaron por desmovilizar mucho, como más bien queriendo terminar el trabajo en un puesto que les beneficiara a ellos. Entonces, esa es una de las razones, pero seguro que hay muchas más. Y pues justo creo que son razones que siguen siendo lo que sigue vigentes. Y por eso me preguntaba también, ¿cómo crees que la película se pueda resignificar en el contexto de la pandemia y la crisis mundial que estamos viviendo? Por un lado, pues creo que el tema de los espacios ha variado mucho, ¿no? Pero, y cómo los ocupamos, y de pronto en tu película hay mucho también como la sensación de que los espacios se forman a partir de la vida de la gente en ellos, ¿no? Creo que eso por un lado podríamos hablar de cómo se resignifica, pero por otro también las condiciones laborales, ahora que hay una crisis económica y profesional importante, ¿no? Sí, a ver, yo creo para mí hacer una película sobre el fin de la minería es hacer una película también sobre el fin de un modo, de una sociedad que ya estamos perdiendo poco a poco, ¿no? Una sociedad que se organizaba alrededor de espacios grandes, donde había mucho control, como las fábricas, las prisiones, los hospitales, ¿no? Y ahora estamos pasando a una sociedad completamente diferente. Con el cierre de la última mina es casi el cierre de la última fábrica y nos movemos en una sociedad de control, ¿no? Donde estamos todos controlados, pero de una manera más difusa, ¿no? Más difícil de controlar, y así nos hace también, se hace mucho más difícil que nos unamos en un movimiento, porque estamos cada uno en nuestra casa y seguro que da para mucho, mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que el fin, para mí era eso, el fin de la minería. Y también hay un plano que está al final casi al final de la película, que es cuando salen todos los obreros de la mina, cuando han terminado su jornal, que yo quería un poco recrear esa imagen de los Lumière, ¿no? De los trabajadores saliendo de la fábrica Lumière, pero me di cuenta que salían muy poquitos. Salían muy de a poco, ¿no? Entonces tuvimos que recrear un poco esa escena, y aún así tampoco salen muchos, ¿no? Pero, para mí es significativo comparar eso con la fábrica Lumière, que abren las puertas y salen todos a borbotones, ¿no? Y la salida de la mina, que yo cuando la grabé eran 4 gatos saliendo. Es como, casi ya como el final, ¿no? de esta sociedad que te digo. Oye, y bueno, no hay aún preguntas, me parece, Ah, no, sí, hay una, te la voy leyendo de una vez. Dice, ¿por qué decidió filmar en 16 milímetros? ¿Y cómo decidió que filmaba y cómo filmaba? ¿Qué filmaba y cómo lo filmaba? ¿Cómo fue ese proceso de observación para lograr filmar la película en este formato? De Esther Bernal. Pues mira, rodé la película en 16 milímetros por 2 razones. Una es la razón estética, ¿no? Porque obviamente la materialidad que te da el celuloide, yo quería un poco que esos paisajes postindustriales que salen, ¿no? Que tuviesen ese grano que da el celuloide. Y por otro lado, yo he trabajado siempre, he grabado todos mis cortos menos uno en 16 milímetros. Entonces es un proceso de trabajo y una metodología que me gusta y a la que estoy acostumbrada. Entonces ya es como mi default casi, rodar en 16 milímetros. Y en cuanto a cómo decidí grabar lo que grababa, pues sí, estuve mucho tiempo localizando. O sea, todas las localizaciones están súper buscadas. Es un lugar que yo conozco muy bien, porque como os comento, pues crecí allá. Pero durante muchos meses estuve localizando muchos sitios y decidiendo exactamente qué plano, qué ángulo, ¿no? quería grabar. Porque la cuenca minera asturiana son como varios valles y están como bastante separados, ¿no? Están cerca, pero son de difícil acceso entre unos y otros. Hay muchos montes y muchas carreteras que conectan un monte con el otro, ¿no? Entonces hice un proceso de localización bastante largo. Y yo te quería preguntar también, has trabajado más cortometrajes, este es tu primer largo, ¿cierto? ¿Por Sí. qué fue que decidiste pasar a este formato?
Al largo, al Sí, documental, pasando de haber hecho, más bien pensaba en largometraje, ajá. en largo, pues o sea, yo no tengo reparo en hacer cortos o largos, supongo que depende un poco de la historia que uno quiera contar, ¿no? Y al final esta pues me quedó un poco más larga porque yo creo también que el tema lo requería, ¿no? Em, pero bueno, el siguiente proyecto que quiero hacer va a ser un corto y cuando tenga quizá una idea más que necesite de más duración, pues haré un largo. Por ejemplo, tu trabajo en ficción, ¿cómo crees que también afecta a este trabajo que es documental? Pues la manera en la que grabo, en la que filmo, es bastante similar, ¿no? Pues primero porque ruedo en 16 milímetros y por la metodología de trabajo que os comentaba. Y segundo, porque me gusta mucho buscar con antelación las localizaciones y los ángulos en donde yo voy a filmar. Entonces, por ese lado, pues se parece bastante. Por el lado de que uno tiene que, cuando está rodando documental, ¿no? Aunque tenga muy claro el plano donde va a estar la cámara, al final lo que está pasando delante de la cámara uno no tiene el control que hay cuando estás haciendo ficción. Pero aún así es un proceso creativo que me ha aportado mucho y que realmente me encantó. Porque todo el mundo, no solo los mineros, pero la gente de la cuenca minera se involucró mucho y la verdad fue una experiencia muy chula. También creo, bueno, cuando he leído como entrevistas que te han hecho y demás, que te da cierta apertura a hablar sobre los procesos que has utilizado, ¿no? O sea, como hay una exigencia así menos como de objetividad absoluta en tu documental, porque leía por ahí que platicabas como de la manipulación, por así llamarlo, en la edición del momento en que están los mineros teniendo esta plática y que tú lo fuiste Sí, como ajustando para que pareciera que no se interrumpían cuando se interrumpían mucho más en realidad, ¿no? Sí, la asamblea realmente, porque rodamos varias asambleas y una asamblea que rodamos estaba totalmente ficcionada. Habíamos escrito un guión y la habíamos hecho y al final fui a esta asamblea, que fue una asamblea que organizaron los mineros y no tenía pensado ponerla en la película, pero luego empecé a montarla y me pareció que quedaba brutal, que quedaba muy bien. Pero sí que está manipulada. La asamblea duró 2 horas y la corté a unos 10 minutos y sí que cambió bastante. Al final, yo creo que la esencia de la asamblea que ellos tuvieron realmente está ahí. Pero sí que a ver, yo creo que cuando haces una película siempre estás manipulando, ¿no? Aunque intentes hacer un documental observacional, uno siempre está de un modo u otro interviniendo en la realidad, ¿no? Que uno filma. Y uno puede ser a través del filmaje, del rodaje en sí, y otra a través del montaje, ¿no? Pero yo sí quería que fuese claro que al final uno lo que está viendo es una película. Tampoco quería dar una sensación de objetividad ni nada parecido. O sea, que tu experiencia con ficción en ningún momento sentiste como que tenías que limitarte para pegarte más como una supuesta verdad o algo así. Mm, No, a ver, sí, por un lado, claro, al estar haciendo una historia real, ¿no? Cuya realidad está cambiando eh, según estás haciendo la película, pues uno tiene que amoldarse, ¿no? Y de una manera u otra eh, contarlo de una manera veraz, ¿no? No puedes manipular fílmicamente la forma de la película, pero no puedes manipular a los personajes que salen, ¿no? A la gente que te está ayudando, a los que están colaborando contigo. Entonces, por ese lado, sí que tienes que tener un compromiso con la historia y con la gente que sale en la película. Em, no es lo mismo, claro, trabajar con actores profesionales, ¿no? Que con gente que estás un poco retratando su vida. Y sí que por ese lado sí que es distinto. Claro, sí, eso es por un lado, pero ya como a nivel formal, pues también existen otro tipo de libertades, ¿no? Sí,
Pues esas serían mis preguntas y me parece que no tenemos más del público y estamos en el tiempo que nos sugirieron, así que solo me queda agradecerte por el espacio, por platicar con nosotros y al Black A Canvas también vosotras. por pasar esta película que es muy valiosa y que pueden ver en Filmin Latino el día de hoy, así que les recomiendo mucho que lo hagan. Pues nada, Pues, gracias. pues muchas gracias y la verdad que un placer tener la peli ahí en México. Ojalá hubiese podido ir y presentarla, pero estoy feliz de que se pueda ver allá. Gracias. Nos vemos pronto.